un análisis, vamos a comenzar haciendo un análisis de lo que ya veíamos en sesiones pasadas, en lo que ya veíamos en el caso de el dólar yen. Entonces, dólar yen, quiero darles unos consejos dentro de esta tendencia, quiero explicar ciertos puntos porque sé que habrá momentos en los que ustedes no tengan bien claro qué hacer, en los que ustedes vean, por ejemplo, la tendencia, pero no saben bien hasta qué momento va a dejar de subir o de bajar. Entonces hoy les voy a enseñar zonas claves de acción del precio, de estructura que yo uso, que a ustedes les van a ser muy útiles para entender cuándo un precio puede cambiar el momento de estar subiendo, de tener una tendencia alcista a comenzar una tendencia bajista. Y todo esto se los enseño desde la acción del precio, desde los movimientos del mercado, desde el comportamiento que hay dentro del mercado conforme volatilidad, liquidez del mercado, zonas de oferta, demanda, qué tan cotizada está la divisa, qué tan no, comportamiento de los inversionistas dentro de las velas. Y ahorita vamos a analizar un poco eso para que ustedes entiendan de una mejor manera cómo pueden ver estas pausas del precio, estas zonas donde puede parar a generar un retroceso. Entonces ustedes ya tengan una mejor visión de lo que el mercado les esté diciendo y puedan tener una mejor operativa, ¿va? Entonces, primero a mí lo que me gusta hacer es yo analizo diario, llego a analizar también semanal, se puede, podemos comenzar por semanal. Y quiero dejarles algo en claro, que no porque en semanal esté marcando otro tipo de estructura, significa que realmente la tendencia va a cambiar, ¿ok? Entonces, lo que les recomiendo a ustedes... Ay, un idiota se acaba de conectar a la sesión. Ni idea quién sea, pero bueno, ya saben, hay mucha gente que busca nada más estar tirándole a los demás. Bueno, entonces sigamos, no dejemos que esto nos distraiga, sigamos en lo que estábamos hablando. Como les decía, cuando el mercado llega a ciertos puntos donde puede llegar a parar, donde puede llegar a tener un retroceso, es donde nosotros podemos tomar acción. Y por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta ver en semanal? En semanal realmente lo que a mí me gusta ver es la tendencia y la dirección que va marcando el precio. Cuando estamos viendo semanal, no se enfoquen en, no se metan la idea en su cabeza de que tienen que esperar semanas para ver un movimiento. Semanal, véanlo como un cuadro de referencia. Ese cuadro de referencia a ustedes les va a dar nueva luz, les va a dar un nuevo panorama de lo que está pasando. Y en semanal, en los gráficos, por ejemplo, mensual, semanal, diario, es excelente para ver la acción del precio conforme a las velas. Porque como sabemos, una vela que es semanal es una vela que contiene mucha información. Entonces, por ejemplo, si comenzamos a analizar ya de primer vista, podemos ver que hay una zona donde el mercado está testeando mucho y está respetando mucho, que es claramente esta zona de aquí abajo. Entonces, esta zona es claramente una zona donde se formó oferta. ¿Cómo son las zonas de oferta? Muchos me preguntan. ¿Cómo yo identifico una zona de oferta? Bueno, una zona de oferta es cuando el precio llega a un nivel, llega a una cotización donde es muy atractiva para compradores y vendedores. En este caso, para compradores. ¿Por qué para compradores? Porque vemos que cada que el precio llega a esta zona, sube de una manera muy volátil, sube de una manera fuerte. Por ejemplo, aquí también llega a tocar y tiene una subida. Llega a tocar y tiene una subida. Y aquí veamos qué pasó. Llegó a tocar y tuvo una subida. Después del cisne negro, después de lo que sucedió dentro del mercado, claramente vimos la reacción del precio. Entonces por eso es que a mí me gusta y me gusta enfocarme en este tipo de situaciones,
donde yo puedo observar qué está haciendo el precio. Entonces, un consejo de mi parte para que ustedes puedan mejorar el estilo de trading que tienen es que se vayan a temporalidades grandes, pero solo a mirar, no a actuar, solo miren, observen, vean, sientan el precio, qué está haciendo, a dónde se está dirigiendo, por qué reacciona de la manera tan volátil que reacciona. Si nosotros vemos, lo único que ha hecho el precio es tocar esta zona, subir, llegar con un mechazo, pero el mechazo justamente lo dio en esta zona y subió. Volvió a caer. El precio no ha quebrado las zonas. O sea, no han salido cuerpos de vela donde el quiebren y salgan por debajo de esta zona. El precio lo único es que llegó a esta zona y volvió a subir. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? También llegó a esta zona y volvió a subir. Aquí esta situación de este mechazo es diferente. Pero si nosotros aún así veamos dónde llegó este mechazo a tocar. Si ven, otra zona de oferta generada por el precio. Entonces, realmente cuando nosotros vemos un mechazo, nosotros pensamos, no, pues es que el precio soltó un mechazo y ya. Pero dentro de ese mechazo hay tanta información de referencia que nosotros podemos tomar. Por ejemplo, esta información aquí a mí me dice que el precio iba a recordar una zona pasada antes donde había mayor liquidez, donde ya había mayor volatilidad. Entonces lo que igual les digo a mis alumnos, siempre cuando ven zonas de mechazo es porque el mercado fue en busca de capital pasado, o sea, de zona de capital. ¿Qué son las zonas de capital o las zonas de liquidez? Cuando hay zonas generadas por un precio donde tiene una fuerte reacción al mercado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la zona de liquidez en este ejemplo? Esta de aquí. Esta sería una excelente zona de liquidez. ¿Por qué? Porque el precio cae, llega justo a una zona y en esa zona hay inversionistas. Los inversionistas están esperando a que el precio llegue a esa zona para después comprar la moneda. ¿Y qué pasa? Por consecuencia, movimiento volátil a la alza. Acá también, nada más que acá ya llevaba mucho tiempo sin estar el precio. De hecho acá podemos alargar un poco la zona. Y llegó mucho tiempo antes, ahora llega a tocarla. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué lo hizo ahí y no lo hizo en la zona más baja? Porque por regla, no por regla, sino más bien por comportamiento del mercado, nosotros podemos ver que el mercado genera esas zonas en las zonas más frescas. Entonces ustedes me preguntan, dentro de esta zona, ¿cuál es la zona más fresca que el mercado puede tocar? La última. ¿Por qué? Porque la última no ha sido tocada. Si nosotros vemos esta, ya fue tocada por esta. Si nosotros vemos esta nueva zona, ya fue tocada por esta. Si nosotros vemos esta zona, todavía no había sido tocada. Entonces el mercado, si tú lo lees correctamente, también te va a dar luz de lo que está haciendo y te va a dar un buen panorama de lo que pasa realmente en el mercado. Entonces veamos cómo justamente llegó al roce de esta zona. Llegó en el precio 101.200 casi. Casi siempre son dos ceros al último. Por eso yo tengo en mis cotizaciones que son dos ceros al último. Entonces por esa simple razón es que el mercado llega a recordar zonas. Entonces estas zonas se llaman zonas de liquidez. ¿Por qué? Porque son zonas generadas por el precio, donde es un precio muy atractivo. Les voy a poner en situación para que me entiendan un poco. Por ejemplo, si nosotros vemos la alza de una divisa, voy a poner el caso de mi país, porque ahorita me están viendo muchos de mi país, también de otros países. Les mando saludos también. Pero voy a poner el caso específico de la moneda de mi país, que es el peso mexicano. El peso mexicano se cotiza con el dólar. Entonces, cuando el dólar sube de valor, significa que la moneda del peso está devaluándose, está bajando el valor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo como inversionista, dejemos de lado lo de las gráficas, porque yo lo que me quiero enfocar en esta serie es en que entiendan la psicología detrás del precio. Entonces, imaginemos que el mercado, imaginemos que toda esta zona es un precio clave. Imaginemos que esta zona es, por ejemplo, 18 pesos. Vamos a ponerlo así. 18 pesos es esta zona que estamos manejando. Y esto es importante que lo entiendan, porque todo esto se va adjuntando a su estilo de trading y van a tener mejores resultados, ¿va? Entonces toda esta zona es 18.
Supongamos que de esta zona para arriba, de esta zona de aquí, que justamente marcó el mercado, para arriba, el precio se está cotizando entre, vamos a ponerle 19 a 22, vamos a dejarlo. Es una suposición, es solamente un ejemplo este. Ahí está. Entonces, a los inversionistas, como la moneda se está cotizando dentro de esta zona, obviamente va a haber liquidez, porque siempre va a haberla en el mercado, siempre va a haber compradores y vendedores, aunque sea en corto o a largo. Pero donde se inyecta mayor capital es cuando el mercado llega a tocar zonas donde el precio es mucho más atractivo. Entonces, si nosotros vemos esta zona, nosotros si la vemos en el gráfico podemos decir, bueno, pues cada que toca esa zona sube. Pero hay algo detrás de esa zona, hay algo detrás de ese que cada que toca sube. Hay una explicación y hay una psicología del mercado, que es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando el mercado llega a esta zona, supongamos que es el precio de 18 pesos por dólar en moneda mexicana, que es un precio atractivo para los inversionistas. Entonces, cada que el precio llega a esa zona, cae el precio, de tal manera que igual vendedores están vendiendo para después convertirse en compradores, que también es una parte de la polaridad dentro del mercado, que así como una persona es un vendedor de una divisa, también es un comprador a la misma vez. Entonces, por eso les digo que el mercado está lleno de compradores y vendedores, porque realmente no hay uno que se rige como tal 100% comprador, sino que están cambiando y pues solamente para sus intereses, claramente. Entonces, ahora como vemos, por ejemplo aquí en este ejemplo, caía el precio, llegaba a la zona de 18 y se vio muy atractivo el precio por esa zona, entonces mucha gente compró y compró, e invirtió millones de dólares, porque aquí estamos hablando de millones. Como sabemos, el mercado de Forex maneja más de 5 trillones de dólares al día, entonces estos son millones de dólares. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un escenario de compradores, donde la divisa subió. Llegó a un punto, por ejemplo, aquí arriba también tenemos otra zona, porque así como lo es arriba, también lo es abajo. Llegaba en una zona donde ya era un precio caro, entonces como era un precio caro, la gente decía, bueno, ya es un buen momento para vender. ¿Por qué? Porque en el pasado yo puedo ver que en este precio la divisa se vendía. Y supongamos que este precio de arriba es un 22, que es un buen precio de venta. Esto es solamente un ejemplo, no lo estoy tomando como panorama o caso real. Entonces el precio llegaba hasta esa zona y era como, pues es momento de vender, porque se está vendiendo muy bien la divisa en esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas ventas de todas las compras que se generaron en el pasado, llegaba a una zona clave y toda la gente vendía. Entonces empujaban tanto el precio para que bajara y llegara a una nueva zona atractiva de precio, y llegaba de nuevo al 18. ¿Y qué pasaba? Los inversionistas que les interesaba ese precio decidían comprar la divisa. Entonces compraban la divisa, invertían de nuevo mucho capital, volvía a subir y el precio ahora generaba nuevas zonas. ¿Ok? Y ahorita estamos en una interesante zona. Entonces ahora supongamos que esta zona era una zona de 21. Vamos a dejarlo como 21. Era una zona donde se estaba vendiendo el precio tal vez un poco más barato, un peso más barato al ejemplo anterior, pero era una buena zona de venta. Entonces aquí tenemos la nueva zona. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué pasaba? Cada que tocaba el precio esa zona, era buena zona de venta. ¿Por qué? Porque los inversionistas decían, ok, si el precio no está llegando a 22, cuando llegue al 21 lo voy a comenzar a vender, porque estoy viendo que no hay tanta oferta, no hay tanta demanda en el precio 21. Por eso es que se generan las zonas de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres vender, buscas demanda, busca quién esté demandando una divisa, quién quiera comprarla. Entonces, por eso se generan esas zonas en el precio. Entonces, es como decir, ok, llegaba al 21, es que hay una zona de oferta, es que hay un mercado interesado en comprar monedas en 21, entonces yo puedo venderlas en 21. Entonces, ¿qué pasaba? Caía de nuevo el precio por todas las ventas que se generaban
de la subida pasada, de todas las monedas que juntaron los inversionistas, y de nuevo llegaba a la zona clave, y como sabían que era un buen precio, compraban de nuevo. Compraban y vemos de nuevo la subida del precio. Llega a la zona de demanda y vendían. Ahora, ¿qué pasó? Pues obviamente el escenario se aceleró. ¿Por qué? Por factores macroeconómicos. El precio llegó a una zona más baja. Aquí entraron inversionistas y es interesante ver aquí el comportamiento de las velas. Es aquí un poco lo que me quiero parar a que entiendan. Entonces ya tenemos claro que esta es una zona de oferta. Es una zona de oferta donde hay muchas monedas disponibles a compra. Donde hay mucho capital también. Entonces vemos como el precio, vamos a dejarlo que aquí en el pasado era un precio de unos 16,50. Ok, la zona más baja era un precio de 16,50 que tardaba en llegar, pero es una zona efectiva. Entonces, si nosotros vemos bien el comportamiento de las velas, que es aquí donde está toda la magia, el precio primero llegó con una vela bajista, tocó y podemos ver claramente que hubo un rechazo, este pequeño mechazo, déjenme me acerco más para que lo vean, este pequeño mechazo llegó a la zona, entonces significa que sí hubo inversión, porque es una zona de oferta, es un precio recordado. Pero ojo, porque vino una caída más fuerte. Entonces cuando el mercado ve, ok, el mercado dice, la zona está bajando más de 18. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo como inversionista voy a esperar a que llegue un precio mejor, porque si está bajando, significa que puede buscar un nuevo precio en el pasado. ¿Y cuál era ese precio? 16,50. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista analítico, es una zona donde fue la última vez generada. Entonces acá viene más psicología, acá viene más situación por detrás. Aquí supongamos que el precio llegó a unos 15, pero en el 2016. Aquí llegó a unos 15,60 o 15,70. Ok, fue en el 2016, a mediados del año. Aquí supongamos que llegó a unos 16 en septiembre del 2016. Pero aquí llegó a 16,50 a finales ya del 2016. Entonces por eso es que tiene más peso, porque son inversiones más recientes. Porque lo que buscan los inversionistas es ver el último dato que se ha tenido, que es el que tiene más mayor posibilidad de cumplimiento a los datos de hace 6 meses, 5 meses. Entonces identifican esa zona, identifican ese precio y dicen, ok, si el mercado ahora está cayendo de la zona en la que yo siempre compro, probablemente llegue a esa zona donde yo tengo el último dato, donde puede haber inversión. Es una zona de un precio muy bueno. Perfecto. Entonces ellos dicen, ok, en cuanto llegue a esa zona yo voy a comprar monedas, porque es una zona donde el precio no ha estado hace 4 años, voy a comprar monedas y cuando regrese también voy a comprar en el 18. ¿Por qué? Porque el 18 es un precio clave ya en este par. O sea, ya después de tantas zonas generadas ya es un precio seguro, por así decirlo. Puede cambiar en un futuro. Puede tal vez comprarse más caro. Por ejemplo en 19, como lo vimos acá, que se vendía más barato. También puede cambiar, porque el precio es cambiable. El precio se está moviendo constantemente. Entonces eso es lo que pasó. Vemos cómo hubo una fuerte inversión en el 16,50. Subió el precio tan fuerte porque hubo una inversión tan fuerte. Y vemos como también en el 18 hubo más compras. ¿Por qué sé que hubo más compras? Por la siguiente vela que se formó. Aquí cerró alcista por toda la inyección de capital que se hizo a compras. Abrió, pero ojo porque volvió a caer el precio. ¿Pero para qué cayó? Para que volviera a llegar a ese precio clave y hubiera nuevos inversionistas para comprar la divisa. Entonces hubo de nuevo compras. Y estas compras son en instantes. Por eso vemos este mechazo tan marcado. Porque toda la inyección de millones de dólares se dio. Entonces hizo que la vela subiera. Entonces es esto un poco de cómo se manejan las zonas de oferta y demanda. Por qué son tan importantes en el precio. Aunque en el análisis técnico no se les toma tanto peso.
o sea, este tipo de psicología, sino que solo se marcan zonas, es bueno, pero es más interesante entender la acción y la psicología de inversionistas detrás de todas estas zonas formadas por el precio. Ok, entonces ahorita, ¿qué estamos viendo? Ya con toda esta explicación que les di, actualmente el precio, que es aquí donde está por llegar a una zona donde hay mucha liquidez en el mercado. Mucha liquidez. Entonces, si el precio está llegando a una zona donde la divisa llega a venderse con mucha facilidad, o sea, donde llega a venderse realmente con buena facilidad, no sería extraño para nosotros que llegara a tocarla. No le falta nada, de hecho ya está dando un poco de comportamientos de que puede ya hacer el cambio. Todos estos comportamientos nos dicen igual que el mercado puede dar un último impulso a entrar dentro de la zona. O sea, ustedes vean las zonas como zonas donde se activa el precio. Entonces llega una zona y en cuanto llega, miles de inversionistas voltean a ver la divisa y dicen, ok, ya llegó este precio. Todos los dólares que tengo comprados los puedo vender en 21, por ejemplo. Entonces, la gente solamente está esperando a que llegue ese precio, a que llegue a tocarlo, para que se activen ahora sí las inversiones y pueda tener una caída a la divisa. Entonces vemos ya zonas de cansancio. Vemos estas zonas tipo doji, en donde el precio ya está generando un poco de descanso. Está fluctuando un poco, está reestructurando. Estos temas los vemos más a fondo en mi curso. La reestructuración y la fluctuación del precio, que entendemos un poco qué está haciendo ahora mismo. Pero no sería raro, no sería extraño que el precio llegara a esta zona alta y tuviera una caída. ¿Por qué? Porque lo vimos en el pasado. Porque vemos que ese patrón, porque el mercado se mueve por patrones, está actuando y está teniendo movimientos volátiles en esa zona generada. Entonces, cuando llega el precio aquí, justo aquí, es donde puede generar una caída. Ahora, ustedes tal vez me dicen, oye, pero si la caída la hace antes, bueno, por eso es importante estar viendo la reestructuración del precio, y si llega a tener la caída antes, se puede operar de igual manera. Pero lo óptimo y lo mejor es que pudiera llegar a esta zona donde hay mucha oportunidad de inversión. No siempre lo va a hacer, no siempre, pero es una zona de confluencia, o sea, es una zona donde aumenta la probabilidad de que un par tome la dirección a X lugar o a X zona. Entonces, si ya bajamos un poco, en 4 horas, vemos cómo el mercado ha tenido retrocesos, impulsos, pero ya no los ha tenido con tanta fuerza como en el pasado. Entonces, igual nos está diciendo algo. Además de que este par se comporta con un comportamiento muy estructural, vemos como igual el mercado está haciendo un tipo pues de patrón de mercado, un tipo de marcarlo algo así, está haciendo como un tipo de banderín, un tipo de canal ascendente, donde este tipo de estructuras se operan cuando llega a quebrar el precio. Entonces no sería raro que diera un último impulso en esta zona, ya activando a los inversionistas, y ya de aquí pudiera tener un movimiento bajista. Y ahora sí poder operar las ventas después de toda la subida del precio. ¿Ok? Entonces es un poco la psicología del precio, es un poco cómo se manejan estas zonas, estas key zones, estas zonas de oferta y demanda. Son básicas, pero yo al principio, cuando comenzaba a estudiar por mi cuenta, así en videos de YouTube y cosas así, veía solamente que decían zonas de oferta y demanda, pero no hubo un solo video que me explicara como tal por qué se generaban. Y a veces es eso cuando nosotros comenzamos a hacer trading, que queremos saber el porqué de las cosas, y es súper válido, porque es esa inseguridad que nosotros tenemos como personas, que si no sabemos por qué pasa, entonces no tenemos el control y estamos más susceptibles a ser engañados, en este caso tal vez por el mercado, por el precio. Ya es una manera de pensar que tenemos desde hace mucho tiempo como seres humanos, como especie, y también todo esto se refleja en el mercado. Entonces, por eso
Yo les quiero dar este tipo de explicaciones, cómo yo lo he aprendido, cómo yo lo he estudiado y probado, y cómo es así como yo también lo manejo, lo enseño, y cómo esto ayuda para tener mejores trades, mejores operaciones. Entonces, en este caso, lo único que esperaría es a que el precio cambiara la estructura que está haciendo a una estructura bajista, ya hablando y confirmando de que esta zona de este precio realmente pudo haber tenido una reacción sobre el precio, y por esa razón es que ahora estamos esperando tipos de movimientos bajistas. Entonces es más o menos lo que estoy esperando. No sé si a alguien le quedó una duda acerca de esto. Con todo gusto me la puede decir y la podemos tocar ahora mismo. O si quieren preguntarme alguna otra cosa, pues con toda confianza la pueden preguntar. Es sencilla la parte de psicología que hay detrás del mercado, pero es importante que con la práctica vayamos corrigiendo estos. ¿Cuántos pips en promedio son las zonas? No me fijo tanto en los pips, sino que me fijo en las zonas donde ha entrado y ha tenido reacción. Te recomiendo marcarlo, como te digo, en temporalidades grandes. Entonces, por ejemplo, si yo lo marco así, si yo lo marco justo de la punta, probablemente estoy perdiendo la información pasada, ¿ok? Entonces que agarre también partes de mechas donde el precio pueda tener acción. Entonces es más o menos así como las marco, donde el precio yo pueda ver que puede entrar o que pueda tocarlo. Bien. ¿Cómo va el Bitcoin? Vamos a ver el Bitcoin. Bitcoin va bien. De hecho ya está a punto de hacer el cambio de estructura. Ya espero en el día de hoy o mañana darles ya la señal de compra de Bitcoin. Pero va bien. De hecho estuve haciendo un análisis un poco más profundo y vi como de hecho también llegó a una zona como de oferta en el precio, donde puede estar teniendo igual reacción, pero veo mejor el Ripple. El Ripple sí identifiqué mejor esta zona. Vean en semanal. No, es que el mercado aquí. Esta zona de aquí en semanal. Cómo llegó el precio a esta zona tan baja, zona igual de oferta, cómo llegó a tocar y ahora esperamos la subida. Entonces estoy esperando igual comprar. Igual cuando sea la señal, yo les dije, yo les voy a avisar, lo estoy mirando constantemente. ¿Qué parece? No lo puedo ver, es el dólar yen, el que te enseñé. Y este es el Ripple. El dólar yen ya es tema del grupo, ya ahorita lo vemos sin problema. No sé si le estaba respondiendo a este Alex que hizo la pregunta, pero sí estábamos viendo el dólar yen donde hice la explicación del panorama. Entonces, quedan 3 minutos. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra pregunta antes de que termine ya la sesión. Estas sesiones las estoy grabando igual para hacerlo como un tipo de serie en mi canal de YouTube, que lo pueden revisar y las pueden ver sin problema. Las explicaciones igual pasárselas a algún amigo o algo, está bien, no hay problema, son por eso gratis para que se puedan conectar las personas. Pero no sé si tienen alguna otra duda acerca de esto. También estoy siguiendo el Ethereum. Está llegando a una buena zona igual. No llegó como tal, llegó solamente a tocar una zona de oferta en el pasado. Y es por eso que estoy esperando igual una posible subida en este par. Vean. Entonces se ven bien, hay que esperar, hay que esperar. Las cosas están mejorando, la situación está mejorando. Hay que esperar a los movimientos, hay que estar muy, muy atentos.
Entonces, bien, una plataforma que les recomiendo para estar viendo las noticias a nivel macroeconómico es investing.com. Aquí se las voy a anotar. Esta zona es buena, solamente se van a lo que es calendario económico y les van a dar todas las noticias a nivel macroeconómico y de las divisas también, para que puedan entender un poco por qué suceden los movimientos, qué lo ocasionó un movimiento tan volátil. Y bueno, pues solamente añada probabilidad a sus trades. Investing.com, ¿va? Es una muy buena página. No son noticias amarillistas y esas cosas, no, para nada. Investing.com, ¿vale? Es muy buena para que vean los tipos de... Miren, aquí la tengo, investing.com. Se van solamente a calendario económico en la esquina. Y lo que yo hago es manejarlo por filtros. Le doy en 3 toros, aplicar. Y aquí tengo las noticias. Por ejemplo, en la madrugada hubo Libra. Hubo también de Brasil. Dólar a las 8. Ya pasó el dólar. Entonces son buenas noticias. Esas noticias se interpretan por análisis fundamental. Ya yo no me especializo en eso, pero hay academias que te puedo recomendar sobre eso. Entonces, bueno, gracias por haber estado en la sesión de hoy. Espero les vaya muy bien con sus análisis. Estén bien atentos a los movimientos del mercado. Esperamos un mercado más optimista esta semana y la siguiente. Hay que estar atentos.